bien, continuamos con más apuntes. En este bloque estamos con el doctor Emilio Fretes, es especialista en alergia y hoy vamos a hablar acerca del asma. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y el 2 de mayo fue el Día Mundial del Asma, que, bueno, como todas las patologías muy frecuentes en la población, y por ahí algunas no tan frecuentes, pero bueno, tienen su día como para tomar conciencia, aprender más, informarnos más. Sí, es una consulta muy frecuente. Y la palabra asma significa jadeo en hebreo. Y era porque realmente ya los hebreos hablaban de que cuando había una crisis de asma, el hombre no podía respirar y tenía dificultad, y bueno, era una patología horrorosa para los griegos. Esa falta de aire que es desesperante. Y es que es muy común tanto en la población pediátrica como en el adulto. También. Es muy común la consulta, digamos, que el padre viene al instituto, digamos, con la pregunta es, mi hijo cuando corre, por ejemplo, doctor, tose. Y yo le siento un chillido. Bueno, definamos lo que es la palabra asma, como dijimos. Eso, ¿qué es el asma? Asma es un proceso inflamatorio crónico que es reversible y que digamos, puede darse por muchas causas. Y una de las principales causas es por alergia y más en nuestra zona. ¿Sí? Pero no solamente puede ser el asma, digamos, el asma puede ser genéricamente un proceso en el cual puede estar marcado por dificultad respiratoria o a veces por no tiene dificultad respiratoria. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica. Yo le digo a los padres, si está inflamada la nariz, pueden estar inflamados los pulmones, pero que no tienen síntomas. Pero cuando uno le hace un estudio funcional que se llama espirometría, hacen de que tenga una disminución ese estudio y quiere decir que tiene un asma, pero sin síntomas. Claro, hasta ese momento por lo menos no tenía ni un tipo de síntomas. Y es frecuente que casi siempre puede empezar directamente con síntomas de asma, que es dificultad para respirar, sibilancia, primero tos seca, tos productiva, y esa agitación que refieren los padres. Doctor, mi hijo a la noche se agita y tengo que salir corriendo a la guardia porque si no le falta el aire y no puede respirar. Bueno, eso le asusta y esa es la típica crisis, digamos, de asma. En el cual los familiares están muy angustiados y sin duda todo el entorno familiar. Entonces, es muy importante saber que eso a veces, por ahí los pediatras dicen que esos síntomas son de broncoespasmo. Claro, y eso iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre broncoespasmo y asma? Bueno, broncoespasmo es un síntoma de una enfermedad que se llama asma. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Mi hijo tuvo 3 episodios de broncoespasmo en el año, doctor. Eso ya se considera un asma alérgico, ¿sí? Y hay que tratarlo. O mi hijo, doctor, cuando está con los chicos y corre, tose y le falta el aire. Eso es asma por ejercicio. Puede ser, a ver, esto yo no pienso que este tema de no decirle asma es porque antes tenía una connotación como muy grave. Porque yo recuerdo de haber tenido compañeritas o compañeritos que tenían asma, que inclusive tenían como hinchado esta zona del tórax. Sí, a veces los padres están preocupados, vienen a la consulta cuando uno le hace el examen físico, es porque tienen a veces, como se llama, un pectum excavatum, es como si fuera un hundimiento del tórax. Pero eso es una deformación del tórax que puede coincidir con un paciente asmático o no. Pero eso no quiere decir de que realmente sea grave. Claro. Pero la palabra asma asusta mucho. Pero antes era, peor, digo yo peor porque quizás mi mente Mónica, de niña. sigue asustando. Sigue asustando, pero mejoraron los tratamientos. Por supuesto que mejoraron los tratamientos, pero cuando vienen, a veces los pacientes se sigue utilizando mucho la palabra broncoespasmo y casi todos no vienen con el diagnóstico. Y el diagnóstico es asma si tiene todo este tipo de sintomatología. Claro, y es importante diagnosticar para hacer un buen tratamiento. Sí, vos sabés que se hizo un estudio que se tomaron 50 pacientes de 1 año a 10 años y se le hicieron tratamiento durante 10 años con corticoides inhalados, que después vamos a hablar de eso, que es para desinflamar la vía aérea. Y al terminar el estudio de los 10 años se vio que estos 50 pacientes tenían una capacidad pulmonar normal. Y se tomaron otros 50 pacientes y se le hizo tratamiento con placebo, o sea, con nada. Cuando se terminó ese estudio, esos 50 pacientes tenían una disminución de la función respiratoria y que probablemente sea de por vida. ¿Qué quiere decir? Cuanto antes uno inicia el tratamiento, disminuye lo que se llama la inflamación pulmonar y por ende
lo que hace es cuida la salud pulmonar del niño. Claro, hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia y yo sigo viendo chicos inclusive de 12, 14, 16 años, que están subtratados, Claro. y que se perdieron. Los padres me dicen, doctor, perdimos muchos años. Bueno, se perdieron, sí. Cuanto antes uno puede Mejor. empezar el tratamiento, mejor, para cuidar la capacidad pulmonar. Ajá. ¿Y cuál es la edad más frecuente que se presenta, digamos? Sí, se presenta en la niñez. Hablan las estadísticas que un 15% de los pacientes asmáticos ya empiezan en la niñez. Y hay un porcentaje importante que empiezan después de una patología que se llama bronquiolitis, que es una infección viral que aparentemente gatillaría el inicio del asma. Pero la otra pregunta de los padres es, doctor, ¿por qué ahora y no después? ¿O por qué mi hijo a los 12 años comenzó con asma y mi otro hijo al año y medio? No, yo siempre le digo, cuando el espermatozoide entra al óvulo, lleva la información genética de papá y mamá. Si los dos, tanto papá como mamá, son alérgicos, hay 80% de posibilidades que los hijos salgan alérgicos. Claro. ¿Sí? Y uno ya nace alérgico y muere alérgico porque es una enfermedad de origen genética. Claro, sí. No hay curación, hay tratamiento. Tratamiento, exactamente. Y la otra es, quédese tranquilo, que algunos profesionales dicen que cuando crezca su hijo va a mejorar. Hay un 20% de los pacientes que pueden mejorar, pero el 80% no mejora. O sea, entonces, que es más frecuente que no mejore. Es más frecuente que no mejore. Por eso lo que hay que instaurar es el tratamiento adecuado como para que realmente el paciente tenga, vuelvo a insistir, la salud pulmonar cuando sea grande. Claro. Ahora vamos con lo que es el diagnóstico y para pasar después al tratamiento. Sí. Antes voy a saludar a Visión Plus Óptica de la ciudad de Oberá, que elabora cristales con tecnología de avanzada, bifocal y multifocal, con entrega inmediata. Anteojos de receta, sol y lentes de contacto de las mejores marcas. Atienden todas las obras sociales. Visión Plus Óptica tiene la solución a tu vista. Son representantes exclusivos de Ray-Ban. Visión Plus Óptica, Santa Fe 198 de Oberá. Bien, y decíamos entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del asma? El 80% del diagnóstico en general, Mónica, es con la historia clínica. La historia clínica que aprendimos en la facultad y que sigue vigente hasta la actualidad y es una muy buena anamnesis de todo lo que le ocurre al niño o al adulto y los antecedentes familiares. Eso, importante. La historia clínica es fundamental. Después se hacen laboratorios en el cual se pueden pedir anticuerpos y uno de los anticuerpos se llama IgE, que es el que está aumentado cuando hay alergia o parasitosis, por eso también hay que pedir un parasitológico para descartar la parasitosis. Claro. ¿Sí? Radiografía para ver si tiene, cómo está la radiografía de tórax para ver si es normal, radiografía de Cowden para ver si no tiene adenoides el paciente y radiografía de senos paranasales para ver si no tiene sinusitis. También se puede hacer en el chico mayor de 6 años una espirometría a partir de los 6. A partir de los 6, que también a veces es dificultosa porque no cooperan, que es para ver cómo están las capacidades pulmonares, para ver si están disminuidas, que se hace pre y post broncodilatador y de acuerdo a eso se hace el diagnóstico de cómo está la espirometría y en el caso de los pacientes alérgicos se hace test cutáneo como para ver a qué es alérgico el paciente y en base a eso hacer desensibilización. Bien, la desensibilización, que ahí ya entramos entonces en parte del tratamiento. En parte del tratamiento. Claro, ¿y en qué consiste un buen tratamiento del asma? Un buen tratamiento del asma consiste primero todo en concientizar a la familia que el niño tiene una patología crónica, que tiene que hacer un control ambiental, es muy muy frecuente hasta la actualidad, que en general la población desconoce con respecto a que un colchón de 5 años, 6 años de antigüedad que no se sacó nunca fuera, el 10% del peso son ácaros. Claro, terrible. ¿Sí? Los peluches, hacer una, como se dice, la pieza franciscana sin nada que pueda generar, digamos, que pueda acumular polvo, eso es fundamental. Yo siempre le digo a los pacientes, podemos hacer un excelente tratamiento con medicamento, pero si realmente no se hace un control ambiental adecuado, no va a ser exitoso el tratamiento. Claro, fundamental. Con respecto a los fármacos, se siguen utilizando, y hace muchos años venimos utilizando los corticoides tópicos. Corticoide, la palabra que asusta. ¿Qué es corticoide? ¿Le va a dar a mi hijo, doctor? No. Claro. Esto es importante que sepan los padres, inclusive los adultos. El corticoide tópico es una medicación que del aerosol, que es un aerosol que sale a 120 km por hora, impacta la mucosa oral y solamente llega al 36% de la dosis total. Y casi no tiene absorción a nivel sistémico. Quiere decir que no produce ni una alteración, como es el corticoide oral,
O el inyectable. O el inyectable, claro. que sí producen otro tipo de efectos sistémicos. Claro. Entonces, bien utilizada la medicación, como siempre le digo a los padres, es eficaz y exitosa, y realmente, vuelvo a insistir, seguimos cuidando la salud pulmonar del paciente. claro. Hay diversos tipos de corticoides tópicos, sobre todo lo que más se usan en la actualidad y se siguen utilizando es mometasona, fluticasona, budesonide, ¿sí? Y esos actúan desinflamando la vía aérea. También se usan como complemento, porque esos solamente son antiinflamatorios pulmonar. Sí. Se usan antihistamínicos, se usan antileucotrienos, que son medicamentos que ya deben tener por lo menos 20 años en el mercado, y actúan bien en la inflamación de tipo alérgica. Claro. ¿Sí? Eso es en el tratamiento preventivo para que no tenga crisis. Ajá, pero bien. cuando hay una crisis se utilizan broncodilatadores, como el Claro. salbutamol, que es muy conocido, el popular, puedo decir una marca, que es el Ventolin, que Sí, todos que conocen. sí. ¿Sí? Y los corticoides orales para poder desinflamar. Claro. Si con eso no mejora, lo que se hace es, sin duda, se hace una internación, digamos, que puede ser en la guardia, se le hacen nebulizaciones con oxígeno y con salbutamol, se le hacen corticoides orales y oxígeno, como para que realmente el paciente salga de la crisis. En la actualidad, con los tratamientos preventivos que hay, yo siempre digo, si uno instaura y hace a conciencia el tratamiento, que a veces es difícil explicarle y que los familiares entiendan, es muy difícil que el paciente haga crisis y crisis, Claro. porque cuando viene al consultorio, doctor, mi hijo no vive, Sí. yo no vivo, Claro. porque realmente hace crisis 2 o 3 veces por mes, o hace todos los meses, y realmente lo tengo en una campana de cristal. Claro. Quiero que mi hijo sea igual a los otros. Sí. Entonces, con un buen tratamiento uno puede instaurar, Claro. digamos, digamos, los pulmones estén desinflamados y por ende el chico no Y tenga evitar las crisis esas que de tanto crisis asustan. que asustan, sin duda. Bueno, y por último, las complicaciones. O sea, ¿hay complicaciones del asma? ¿Cuáles son? Sí, las complicaciones, a veces he tenido pacientes, inclusive en pacientes asmáticos no tratados, ¿sí? Neumonías a repetición, que son infecciones del parénquima pulmonar, ¿sí? A futuro, en el adulto, ¿sí? Que es muy importante, por eso inclusive el asmático que fuma, el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar son como bolsas que se producen en el pulmón y que no pueden oxigenar, Sí. ¿sí? ¿El asmático tiene mayor predisposición? El asmático tiene más... Y nunca me voy a olvidar el padre de un amigo mío que era asmático y que era fumador y que me dijo, daría los ojos por poder respirar. Sí, es terrible. Esa Entonces yo patología. cuando veo, en general cuando veo asmáticos y fumadores, y realmente es importante tratar de hacer la prevención como para que no llegue a esto. Fundamental desterrar el tabaquismo. El tabaquismo. Y última pregunta, ¿el deporte para el asmático, sí o no? Sí, por supuesto. Súper recomendable. Súper recomendable. En algunos pacientes uno tiene que hacer el broncodilatador previo al ejercicio, como para que esté bien broncodilatado, pero es fundamental el ejercicio y sobre todo la natación. La natación, genial. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar si quieren consultar con usted? Sí, Jujuy, el Instituto de Alergia, Sí. que lleva mi nombre, Jujuy 1731, planta baja. Bien. Bueno, Entre Bolívar y San Martín. ahí, pleno centro. Pleno. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchísimas Como gracias a siempre, ustedes. un placer hablar con usted. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguidita estamos de vuelta.